Hola, bueno, en este video vamos a ver todos los conceptos que involucran el diseño de filtros digitales implementados en lenguaje Assembly para los procesadores de SPIC, en especial los 33F, E y C. Y para empezar vamos a ubicarnos para qué queremos un procesador DSP y por qué existen en el mundo los procesadores para señales. La aplicación más común es la de que tengo una señal analógica en la cual me interesa alguna característica de esa señal, filtrarla, detectar algún patrón y generar una señal de salida. A través del conversor analógico digital la paso al mundo digital, realizo los cálculos y luego con un digital analógico vuelvo a tener la señal analógica de salida. El asunto es que ingresan una cantidad de información por segundo, por ejemplo n muestras por segundo, y salen m muestras por segundo. En general m es igual a n, es decir, acá tenemos un ejemplo con números, por ejemplo, si tenemos 40.000 muestras por segundo, salen 40.000 muestras por segundo, procesadas. Es decir, el tiempo que tenemos para procesar es exactamente el tiempo de muestreo, que es, en este caso, 25 microsegundos, lo cual esto genera un sistema muy exigente en cuanto a la cantidad de cálculos que hay que realizar en un tiempo muy acotado. Eso por un lado. ¿Y qué tipo de cálculo? La mayoría son multiplicaciones y sumas, porque la mayoría de los procesos sobre señales son multiplicaciones y sumas, intensivamente. No siempre la salida es una señal analógica, puede ser que tengo una señal de voz, la digitalizo y tengo 10 salidas porque quiero reconocer los dígitos de 0 a 9. Acá necesito rapidez, por ejemplo. Esto lo podría hacer con un procesador común de propósitos generales, sí, pero capaz que reconocer esto me tarda un minuto y pierde sentido práctico esa aplicación. En cambio, un procesador especializado puede tardar algunos pocos milisegundos en decir cuál es la orden numérica que se ha hablado. Las aplicaciones incluyen en algunos, por ejemplo, filtros digitales, lineales, no lineales, sistemas de control en tiempo real. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una señal de acelerómetro y queremos estabilizar una plataforma o necesitamos mover un vehículo en función de la señal de un acelerómetro. Entonces, hay que hacer cálculos intensivos en tiempos muy acotados. Detectar un patrón en la señal, cambio de variable, por ejemplo, de tiempo a frecuencia, inversores, sintetizar una onda senoidal, variadores de frecuencia. Bueno, un montón de aplicaciones que requieren cálculos intensivos en muy poco tiempo. Por ejemplo, vamos a ver, esto es todo lo que hace un procesador de DSP se puede hacer con un procesador común en C, por ejemplo. La cuestión es el tiempo, si la aplicación después es factible por el tiempo real que demanda. Acá tenemos una ecuación de un filtro FIR que consiste simplemente en multiplicar la muestra actual y n-1 pasadas por unos coeficientes, n coeficientes de un filtro, que estos coeficientes, en base a un diseño, generan alguna salida de la señal que me interesa, por ejemplo, algún filtro o alguna parámetro de la señal que me interesa. ¿Cómo sería una estructura en C? Bueno, tenemos un vector, definimos una variable de 32 bits para ir acumulando las sumas. Fíjese que multiplica y suma, y hay que ir sumando todo. Y un vector para la señal de entrada y un vector para los coeficientes. Después leemos la muestra,
borramos donde vamos a acumular y entramos en un lazo for donde vamos acumulando HI por XI, y luego lo que pasa es que la muestra actual pasa a ser la anterior y así hasta que tiro la última, y en la próxima vez que quiero realizar el filtro, la muestra leída ingresa en la posición 0. Por lo tanto, tengo que desplazar, si no tengo otra forma, tengo que desplazar las n-1 señales de entrada, indicando que ha avanzado el tiempo. Y también desplazar 15 veces después del resultado, porque yo fui acumulando un resultado en 32 bits y puede ser que el conversor de digital analógico es de 16 bits. Por lo tanto, necesito un desplazador, en este caso de 15 posiciones. O sea, necesito multiplicar y sumar intensivamente todo esto en los 25 microsegundos que decíamos, por ejemplo, recién en el ejemplo. Desplazar 15 lugares, desplazar señales o mover punteros, pero todo esto hay que hacerlo en muy poco tiempo. Y acá a la derecha, ¿cómo sería lo mismo implementado con instrucciones especializadas para realizar operaciones de SP? Ya vamos a ver, la finalidad de este video es entender cómo es cada instrucción acá, cómo funciona, qué significa, cuál es la ventaja, qué es lo que hace. Es el fundamento de entender todo esto, cómo se manejan los punteros, cómo se mueven los datos. Bueno, pero, por ejemplo, vemos que una vez que inicialicé todo un filtro FIR, en realidad son 3 instrucciones. Una vez que está todo preparado, el marco, los punteros, las muestras adquiridas, esto está lo más optimizado que se puede. Bueno, primero vamos a ver algo fundamental, que son los formatos numéricos, y que dividen a los procesadores en procesador DSP de punto flotante y procesadores DSP de punto fijo. El punto flotante, por ejemplo, en simple precisión son 4 bytes, en el cual siempre está el signo, el exponente y la mantisa. En doble precisión son 64 bits, 8 bytes. Y hay formas de reconocer cuando no es un número, infinito menos infinito, y el rango dinámico es realmente muy amplio, de 3.4 por 10 a la 38 a 1.2 por 10 a la menos 38, en simple precisión, por ejemplo. Y todos los procesadores actuales responden a un estándar que fija el formato, que es el IEEE 754. Después existen los formatos en punto fijo. En punto fijo, imaginemos que tenemos 16 bits. Entonces tenemos 65.536 combinaciones totales. Podemos representar sin signo de 0 a 65.535, con signo de menos 32.768 a más 32.767. Entonces, yo podría trabajar con este rango, pero otra forma sería, por ejemplo, tratar de trabajar en el rango de menos 1 a 1, y hay una razón muy importante. Si tengo punto fijo voy a tener problemas de overflow, pero si mis variables están restringidas al intervalo de menos 1 a 1, las multiplicaciones no generan overflow. Sí podría haber overflow por sumas y acumulaciones, pero nunca por multiplicaciones. Y no hay cambio de signo, salvo que hay que tener en cuenta el menos 1 por 1 que da 1. Ese hay que tener en cuenta. Por eso a veces el DSP
va a tener 17 por 17 para tener un bit de guarda para tratar acordemente este caso especial. ¿Y cómo se pasa de valores enteros a valor de punto fijo? Bueno, se fija un punto en alguna posición de la palabra, lo que implica que por ejemplo, era el bit 15, que es el peso 2 a la 15. Lo que podría hacer es dividir todo por 2 a la 15, por lo tanto pasa a 2 a la 0 y mantiene el bit de signo también. 2 a la menos 1, 2 a la menos 2 y así siguiendo. La precisión, o sea, cuánto salta entre uno y otro, pasa a ser 1 sobre 2 a la 15 y tengo que, o sea, en ese espacio tengo que redondear coeficientes, pues ya, por ejemplo, si los tengo en punto flotante, los voy a tener que redondear, aproximar los valores que da esta precisión. Ese formato se llama Q15 porque, o Q115, simplificado Q15. Q115 simplifica muchísimo. Hay otro formato que ahora vemos en el siguiente slide. Pero esto es interesante ver cómo es un mismo número representado en enteros y cómo es representado en 1.15 o Q15. Por ejemplo, con signo, ¿no? Entonces, ¿qué peso tiene el bit más significativo? Menos 2 a la 15, 2 a la 14. Entonces directamente sumo los unos y si tengo un 1 acá lo resto y me da el valor. En cambio Q15 tengo un punto implícito, por eso es punto fijo, en esta posición con 15 decimales. Entonces lo que tengo que sumar yo es, en este caso, donde tengo un 1, 2 a la menos 1, más 2 a la menos 15, que da este valor. Y acá hay otra condición para un valor negativo, ¿no? Directamente, en este caso, sumo los unos con sus pesos y en este caso también, fíjense que el mismo valor, pero acá representa otra cantidad, obviamente, está dividido por 2 a la 15. Entonces esto es menos 2 a la 0, que es menos 1, más 0,5 más 2 a la menos 14, da este valor. Q15 no es la única representación. Podríamos ir de enteros, que se llama Q15.0, con signo, a Q0.15 también, como les digo, conocido por Q15. El mayor valor positivo es 0,99, todo este valor. El mayor valor negativo es menos 1, y esta es la precisión. Ahora puedo tener Q1.14, Q2.13 y así voy bajando la precisión y aumentando el rango. Q15, Q015 o Q15 es el formato preferido. ¿Por qué? Porque si yo puedo normalizar los coeficientes en el span de menos 1 a 1, voy a tener la mayor precisión posible con los 16 bits. Y eso es muy bueno. Cuando hay que tener la única precaución en cuanto a la unidad aritmética y lógica, cuando realizo operaciones con enteros o con puntos con números fraccionarios, como se llaman a los Q1.15 o Q15, es que al multiplicar dos números en Q15 se generan 2 bits de signo. No ocurre con los bits enteros. Entonces lo que implica que hay que desplazar el resultado a la izquierda y agregar un 0 para tener el resultado correcto. Entonces, como el procesador está preparado para trabajar con números enteros y con números fraccionarios,
de alguna forma le tenemos que decir con qué estamos trabajando. Tanto como si trabajamos en C como si trabajamos en Assembler. Entonces, en el registro del core, que es el control de núcleo, de core, hay un bit que se llama IF, que si lo ponemos en 1, el bit 0 es. Si lo ponemos en 1, estamos trabajando con enteros, y si lo ponemos en 0, estamos trabajando en modo fraccionario. ¿Qué es lo que hace el procesador? Hace esta rotación automáticamente. O sea, totalmente transparente para el programador, pero hay que tenerlo en cuenta porque, dependiendo de cómo trabajemos, setear al procesador. Repasando un poco cómo es el mapa de memoria de DSPIC, tenemos la RAM dividida en espacio X e Y. Vamos a ver por qué esa división en los DSPIC. La dirección de espacio cercano, que se accede directamente a partir de la dirección 2000. Ya requerimos punteros. Y de los registros de trabajo, hay algunos ya que tienen operaciones específicas o están designados para instrucciones específicas en DSP. En DSP entonces tenemos el status como siempre, pero se agregan unos bits relacionados a dos acumuladores de 40 bits, que es en estos acumuladores donde vamos a ir guardando las multiplicaciones y sumas, acumulando. Y es de 40 bits, no solamente de 32, sino que le agrega 8 bits más, que se llaman de guarda, para no perder el bit de signo y para tener mayor rango dinámico. Pero si el resultado, ya pensemos una cosa, ¿no? Que si el resultado es de 40 bits, que me da esa sumatoria, ¿cómo hago yo para después llevarlo a 16 bits? Bueno, vamos a ver que hay instrucciones específicas de DSP que hacen esa tarea y hasta la hacen automáticamente con rotaciones, como vimos en el ejemplo un poco en C. Después tenemos los registros de control de repetición y los registros de control de lazo, para que esos for hechos en C no generen ningún cómputo adicional, sino se hagan directamente chequeos por hardware. ¿Cómo es entonces el motor del procesador de DSP de los micros? Bueno, tenemos dos acumuladores de 40 bits con lógica de saturación. Ahora vamos a explicar un poco qué significa. Un barrel shifter, que es un cambiador de n rotaciones de derecha a izquierda hasta 16 en un solo ciclo. Una lógica de redondeo, porque también, como vimos en el formato Q15, el resultado hay que, yo tengo 40 bits, pero tengo que entregar el resultado en 16. ¿Cómo redondeo eso? Eso tenemos instrucciones específicas que fijan dos modos de redondeo muy usados. Después tenemos los multiplicadores de 17 por 17. Ya, el resultado es 16 por 16 y que generan 32 bits. Pero lo hacen 17 por 17 para no perder precisión por el -1 por -1. También tenemos otro factor cuando yo cargo un acumulador y entonces en un registro, acá en el acumulador H, en la parte alta de ACCH, 16 bits. Y entonces hay automáticamente una extensión de signos, se mira el bit de signo, si es 1 se extiende todo 1 y si es 0 se extiende 0. Hay mecanismos de extensión de signo y también un rellenado con 0. Cuando yo tengo este registro y voy a llenar solamente esta parte, automáticamente el acumulador bajo se rellena con ceros. Fíjense que son todos aspectos para minimizar el tiempo de ejecución. Bueno, entonces hay instrucciones específicas para
pasar de 40 bits a 16 y de 16 a 40, que son LAC y SAC, que ya vamos a ver un poquito a continuación. Entonces, acá vamos a ver algunas instrucciones que involucran manipulación de acumuladores. Yo puedo sumarlos, puedo cargar acumulador con un valor, negar acumulador, almacenar el acumulador en un registro, almacenar con redondeo y almacenar con shift. Lo puedo hacer con una constante, un literal, o lo puedo hacer a través de un registro. Y restar acumuladores. Y acá hay un ejemplo que podemos seguir. Por ejemplo, LAC W1, A significaría cargar el acumulador A con W1. Entonces, si W1 contiene este valor, como el bit de signo es 1, entonces, fíjense que esta instrucción en un ciclo rellena con unos la parte de guarda del acumulador y rellena con ceros automáticamente la parte del acumulador bajo. Perdón. Y si tenemos, por ejemplo, acá carga W2 en B, entonces W2 ahora es un número positivo porque el bit más significativo es 0, entonces rellena automáticamente con 0 los bits de guarda y completa también con 0 los bits de la parte baja del acumulador. Entonces, en una instrucción se convierte, esto es lo que haría en una instrucción, convertir un número de 16 bits en un número de 40 bits, que es a través del LAC. Bueno, como los procesos DSP involucran sumas intensivas, pueden ocurrir desbordes. Los desbordes, hay básicamente dos tipos de desbordes. Que me desborden 32 bits o que me desborde los 40 bits. Se llama. Y eso lo puedo setear con un bit que se llama ACCSAT, que es donde está en el registro de control, en el Corcon, que si lo pongo en 1, la saturación se llama supersaturación, que desborda en los 40 bits, y con 0 desborda en los 32 bits. Y tenemos en el status register, tenemos bits de banderas que me dicen si ha habido overflow de A, de B, de A o B, o saturación de A o B, o saturación de A o saturación de B. ¿Cómo indico yo si es en supersaturación o normal saturación? Pongo un 0 y un 1 en SATA y SAT-B. Entonces, con estos dos bits controlamos el tipo, cómo satura. Con estos bits, está bien, con estos bits el tipo de saturación y si saturó A o saturó B. Bueno, el SAT DW significa que ¿qué pasa cuando quiero escribir un dato en un registro W y el acumulador está saturado? Entonces, si este valor está en 1, entonces para valores superiores al máximo positivo en el acumulador, lo va a escribir el máximo positivo en el registro. Y para valores inferiores, por underflow, está por debajo del mínimo, escribe el mínimo en el registro. Entonces tenemos formas de controlar los desbordes, la saturación, y tenemos banderas que indican si ha ocurrido. La supersaturación se llama
saturación catastrófica y ella puede generar interrupciones a través de un trap. Entonces, ¿cómo es ahora vimos slack? ¿Cómo es el proceso inverso? Es de pasar de 40 bits al registro W, que es 16. Lo podría hacer con move, pero no es aconsejable porque no permite redondeo, no permite saturación y no podría servir para multiplicadores enteros, no para fraccionarios. Conviene usar el SAC, que tenemos el SAC, con SAC.R también redondea. Siempre mantiene el bit de la señal, o sea, el bit de signo, y puede saturarse, lo que veíamos recién en escritura, si este bit, el SAT DW, saturación destino W, está en 1, y también en la misma instrucción se puede rotar. Entonces, por ejemplo, acá se guarda el acumulador A rotado 4 veces hacia la derecha en W5, sin redondeo, porque no dice punto R.